Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia en modo especial verano, y por eso también esta nueva presentación que tuvimos. Qué linda presentación, hermosa, ¿verdad? me encanta estar acá en el verano haciendo la Liga de la Ciencia. Claro que sí, es una etapa muy especial del año, nos encanta el sol. Vos probablemente estás ahí también en tu casa disfrutando del verano, tal vez tenés la pelo pincho, tal vez te fuiste al mar o al río, tal vez estás disfrutando un tereré, pero lo importante es que además estás pudiendo ver un poquito de ciencia acá en la televisión pública argentina. Y en estos especiales de verano tenemos nuevas secciones, ¿sí? Así que estén atentos porque se vienen cosas especiales. Por ejemplo, vamos a arrancar con una sección nueva que se llama Escenarios de Ciencia. La idea es contar el conocimiento que se construye directamente en el territorio, in situ, diríamos, ¿no? Acá con el término técnico sería in situ. Contar lo que hacen los científicos y científicas y además contar el impacto que estos conocimientos tienen en la sociedad. Claro que sí, porque nos encanta la ciencia con impacto social, siempre lo decimos, y no es la excepción en estos especiales de verano. Vamos a arrancar visitando una institución que es un emblema ya de la investigación y de la docencia en la Argentina. Estamos hablando de la Universidad Nacional de San Martín, sí, esa hermosa y enorme universidad, la UNSAM, que queda ahí en el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires, y que tiene investigaciones de todo tipo, forma y color. Son muchísimas las cosas que se investigan, que se hacen, que se enseñan, y hoy en particular queremos mostrarles dos, una selección un poco se quiere arbitraria, pero son dos proyectos hermosos que queremos mostrarles a ustedes en este verano. El primero se trata de un kit de diagnóstico del síndrome urémico hemolítico. Fundamental el trabajo que está haciendo la UNSAM en este campo. Y el segundo es un desarrollo tecnológico muy particular que tiene que ver con un casco de realidad virtual y con un proyecto que se llama, y con esto se pueden imaginar de qué se trata, Pisar Malvinas. No digo más. Increíble, nos teletransportamos a la UNSAM, vayamos ya mismo a ver Escenarios de Ciencia. En la Universidad Nacional de San Martín desarrollamos un test que permite en 10 minutos y con una gota de sangre diagnosticar el síndrome urémico hemolítico. En la UNSAM desarrollamos un proyecto de realidad virtual que se llama Pisar Malvinas. ¿Qué están analizando ahora? Ahora estamos con las tiras reactivas, tanto el ELISA como las tiras reactivas. Ya está lo mismo. ¿Estás viendo la misma sensibilidad? La misma. En la universidad lo que desarrollamos es lo que nosotros llamamos bioinsumos. Son unas series de moléculas, es muy técnico, pero estas moléculas permiten luego colocarlas en determinado tipo de plataformas o formatos, y eso a su vez permite diagnosticar esta enfermedad, que es el síndrome urémico hemolítico. En realidad es la infección causada por la bacteria que eventualmente puede causar un síndrome urémico hemolítico. En realidad la previa a ese síndrome urémico hemolítico es una diarrea. Son dos productos los que están desarrollados y se comercializan. Uno es un formato ELISA y otro es un formato tira reactiva. Son diagnósticos que ya están aprobados por la ANMAT, están disponibles para los laboratorios bioquímicos o, por ejemplo, las guardias pediátricas, que es como nosotros los concebimos inicialmente, para que justamente un niño que aparece en la guardia con un cuadro de diarrea o de diarrea sanguinolenta, en forma muy rápida y en el momento, con un pinchazo del dedo, pueda diagnosticar si esa diarrea que está cursando se debe a una bacteria de las familias que causan el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que es la enfermedad grave. Esta enfermedad es la enfermedad conocida como el mal de la hamburguesa mal cocida. Es un síndrome que en realidad comienza en el chico cuando se ingiere carne mal cocida, que contiene esta familia de bacterias que pueden causar esta enfermedad. Eso desarrolla inicialmente en un cuadro de una diarrea común, luego puede evolucionar a un cuadro de una diarrea con sangre, que es en realidad cuando hay
se llama la atención del padre o de la madre y entonces van a la guardia y eventualmente esa diarrea sanguinolenta puede, si esa bacteria entra en el tracto urinario, causar una infección sistémica que eventualmente desarrolla en un síndrome urémico hemolítico, que es una infección que afecta al riñón y digamos una serie de una enfermedad sistémica, digamos que afecta, inclusive puede afectar hasta el cerebro. Entonces lo que hay que hacer es diagnosticarla de forma muy rápida para, si esa diarrea es causada por esa familia de bacterias, que puede o no derivar en un síndrome urémico hemolítico, eso es importante aclararlo, es decir, no todas las diarreas causadas por estas bacterias derivan en un síndrome urémico hemolítico, pero para estar seguro de que ese chico está controlado, lo que hay que hacer es, si uno detecta que esa diarrea es causada por esa bacteria, es monitorearlo de forma más cercana, evitar darle antibiótico, porque muchas veces el antibiótico recrudece, favorece que se establezca el síndrome urémico hemolítico, que es este cuadro renal, y después puede derivar eventualmente, puede inclusive, si se desarrolla un síndrome urémico hemolítico, derivar en la muerte o en un problema de deficiencia renal crónica, inclusive que puede derivar en trasplante muchos años después. Hasta que nosotros desarrollamos estas moléculas, los métodos diagnósticos eran muy poco eficientes. De hecho, el Malbrán, hasta el año 2015 más o menos, cuando incorporó nuestra tecnología al sistema diagnóstico oficial, diagnosticaba del orden del 25% de los síndromes urémico hemolíticos que decían, bueno, estos síndromes urémico hemolíticos son causadas por estas bacterias Escherichia coli enterohemorrágicas. La incorporación de nuestros ensayos, que es un ensayo serológico, ¿qué quiere decir? Es un ensayo que busca la causa de la infección en la generación de anticuerpos que nosotros producimos frente a la infección. Eso aumentó la tasa de diagnóstico a cerca del 85-90%. Los métodos diagnósticos antes de nuestro desarrollo eran directos, buscaban, por ejemplo, la bacteria o la toxina que es la que causa la enfermedad, y eso es muy poco eficiente. Nuestra metodología, al incorporar una metodología serológica, aumenta muchísimo la eficiencia diagnóstica. Y esto es un desarrollo único en el mundo. No hay un desarrollo de diagnóstico serológico en ningún otro lugar del mundo para esta enfermedad. Es el primero de esta naturaleza, de hecho es el primer diagnóstico serológico en tira reactiva o en formato lisa para las infecciones causadas por las Escherichia coli enterohemorrágicas, que son las que pueden eventualmente causar el SUB. El rol de la universidad es apoyar la investigación, que es lo que apoya. Apoya la investigación a través de personal, infraestructura, subsidios, equipamiento. En nuestra empresa, que es una empresa nacida de investigadores a su vez de la universidad, que es Chemtest, es una empresa que está incubada dentro de la Fundación Argentina de Nanotecnología y es la empresa que tomó los desarrollos de la universidad y los transformó en un producto. La investigación básica se gesta en general en entidades públicas o financiadas por entidades públicas. Y lo que significa que este tipo de proyectos nazcan aquí es un ejemplo de que esto es posible. ¿Sí? Es un ejemplo de que es un camino a seguir, que implica generar conocimiento y productos de génesis nacional, propios, sin depender de que el know-how y ese desarrollo venga desde afuera. Yo creo que es importante motorizar más de este tipo de ejemplos, que las universidades y los lugares públicos sean un lugar donde se gesten este tipo de proyectos, ese tipo de cosas, que en última instancia terminan ayudando a necesidades locales, ¿no? Tanto del país como inclusive regionales, puede ser. Y ahora nos vamos a la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM para conocer el desarrollo de una experiencia sensorial. El traqueo de mano fue como un acierto, funciona perfecto la idea de poder agarrar. El proyecto Pisar Malvinas es un proyecto de realidad virtual
Es un proyecto interactivo, inmersivo, hecho por niveles, que busca, es una reconstrucción digital, digamos, del paisaje de Malvinas, que está enfocado en la geología, la geografía y la historia, tanto, digamos, antes y después de la usurpación británica de las islas. Esto es una reconstrucción digital que se hace totalmente en 3D, está hecho todo por computadora, entonces había que empezar a investigar, y sobre todo para tener muchas referencias, ¿no? Para cómo elaborar esos paisajes que tengan un look realista, que realmente nos hagan sentir que estamos en las islas. Y bueno, para eso tuve que articular mucho también con investigadores del Museo Malvinas, digamos, biólogos, historiadores, geólogos, digamos, también con el director del museo, digamos, excombatientes que nos hacían devoluciones, ¿no? Miraban el proyecto. Por ejemplo, el director del museo, Edgardo Esteban, él, la primera vez que visualizó el proyecto, reconoció paisajes y dijo, yo estuve ahí, estuve en ese lugar, o sea, se sintió que volvía a pisar las islas. Él es uno de los excombatientes que pudo volver, digamos, que estuvo en varias oportunidades en las islas, pero le parecía de vital importancia esto de poder generar un contenido que es tan inmersivo, que te da la sensación de que realmente estás ahí. Y yo siempre digo, ¿no? Es como pisar simbólicamente, ¿no? Tratar de generar un contenido que pueda ser incluso hasta trasladable por escuelas, en el cual todos y todas podamos de alguna manera simbólicamente pisar nuestro territorio. La consigna primera era terminar el proyecto para el 2 de abril, en el marco de el aniversario, digamos, de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Estábamos a enero cuando empezó todo esto, era muy poco tiempo, pero nos pusimos el desafío de terminarlo para esa fecha porque considerábamos que era muy importante. Bueno, lo logramos, esto estuvo el 2 de abril en el Museo de Malvinas, y a partir de ahí se desarrolló en el Museo Malvinas, se desarrolló una sala de realidad virtual específicamente enfocada para el proyecto, y hoy en día es una muestra permanente del Museo Malvinas. La experiencia de pisar Malvinas es una experiencia por niveles, es lineal y bueno, tiene como varios puntos, digamos, fuertes. Uno de ellos es sobre todo lo que es el desarrollo de la plataforma continental argentina. Esto se da en un marco muy particular que es luego de una investigación de muchos años del Instituto Copla, en el cual se determinó el alcance de nuestra plataforma continental, donde están las Islas Malvinas. Nosotros queríamos generar una imagen de alto impacto en el cual podamos ver desde una vista aérea lo que es esa plataforma continental argentina y sobre todo tener una perspectiva, una noción de lo que es la Argentina bicontinental. Lo que tiene este nivel es que es en el que más puedes interactuar con objetos, la gente los puede agarrar, también tienen información cada uno de qué son. Bueno, por ejemplo, mira, yo acá ahora estoy manipulando un objeto que es el casco M1 de soldado. Este objeto fue reconstruido digitalmente mediante una técnica que se llama fotogrametría, que es básicamente la reconstrucción de objetos digitales con la toma de fotos. O sea, hay varios tipos de formas de hacer modelos 3D. Está el modelado poligonal, el modelado de curvas, o sea, el modelado más tradicional, por así decirlo, y también está la forma de hacer el modelado 3D que es mediante fotogrametría. Para mí es un orgullo que el proyecto pueda expandirse lo más que se pueda, pero además también es un orgullo que el proyecto sea un desarrollo exclusivo, hecho integralmente por docentes y estudiantes de la Universidad de San Martín. Yo soy de San Martín, además también, digamos, se me dan como una serie de componentes que me llenan de orgullo, y la idea de poder haber hecho, digamos, con este equipo de trabajo, un proyecto educativo de divulgación científica que sirve en este contexto particular en el cual la realidad virtual está en auge, está en plena expansión.
para poder democratizar la realidad virtual con un contenido nuestro, con un contenido hecho acá en una universidad pública y sobre todo con un contenido que tiene que ver con algo tan nuestro como las islas. Nuestro proyecto es que Pisar Malvinas se expanda cada vez más, que sea lo más federal posible. Así que bueno, invito a todos los que estén interesados a que puedan conocer el proyecto en todos los puntos que está disponible. Para quienes estén en Buenos Aires, la experiencia Pisar Malvinas está en el museo como una muestra permanente. Esto está de los fines de semana, de hecho en la página del Museo Malvinas pueden ingresar, reservar su lugar para ya tener asegurado que lo van a poder hacer porque hay muchos visitantes en todo el museo, ¿no? Es un museo muy moderno, es un museo que tiene mucho contenido audiovisual, que es muy entretenido también para las nuevas generaciones y el proyecto Pisar Malvinas tiene mucha demanda, así que les recomiendo que puedan reservar su lugar para que puedan disfrutar del proyecto. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en esta Liga de la Ciencia, modo verano. Nos encanta el calor, nos encanta la ciencia y nos encanta la ciencia en verano. Y se viene una nueva sección que vamos a presentar. Va a estar espectacular. Tenemos a su protagonista acá en el piso que nos va a contar de qué se trata. Estamos hablando de nuestra columnista, la queridísima investigadora del CONICET, doctora en química. Estoy hablando de Valeria Edelstein. Vale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bienvenida. Qué bueno estar acá. Hace un montón que no nos vemos. Me encanta. Te extrañábamos. Me encanta que sea con los especiales de verano, que tienen así como un toquecito para divertirnos, para jugar con la ciencia y para aprender cosas nuevas. Exactamente. Y bueno, ¿de qué se trata esta sección? Vale, contanos. Vieron que el nombre es Por Arte de Ciencia. Por Arte de Ciencia. Me encanta, bueno. Me encanta. Me gusta la magia, ese juego de palabras, espectacular. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que nos pasan en la vida cotidiana con la ciencia y que en realidad parecen mágicas. Y la idea es desentrañar qué hay de ciencia atrás de esas cosas que nos pasan todo el tiempo. Por ejemplo, la espumita del mate, que es un tema que a mí me encanta. Yo vivo a base de mate. Me parece fundamental que exista agua en la tierra porque la necesitamos para hacer mate. Entonces, esto de la espuma, ¿no? Hacemos el primer mate, se hace espumita, después la espumita se va perdiendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hace espuma? ¿Por qué hace espuma? ¿Eso lo vas a contar en alguno de estos cortos? Eso lo vamos a contar. Vamos a contar también por qué los moretones van cambiando de color. Ese arco iris que nos va quedando en el cuerpo, también lo vamos a contar. Como que primero verde, violeta. Bueno, sí, yo soy medio torpe, así que me he dado varios golpes y te puedo vivir eso en mis propias piernas. Todas cosas de la vida cotidiana. Sí, cosas de la vida cotidiana que tienen ahí su explicación científica por detrás, que hace que parezca magia, pero no lo sea. Pero no lo sea, es pura ciencia. ¿Y con qué empezamos? Vamos a arrancar con uno que me fascina y que estoy segura que en todos lados alguna vez alguien lo habrá visto, que es el cosito del tiempo. Ese es el nombre técnico. Claro que sí, muy apropiado para los especiales de verano. Obvio. El que te mide si va a llover, si va a estar soleado. Es eso que traemos siempre el souvenir de la costa, que tiene diferentes formas, que se pone rosa, violeta, celeste. Bueno, entonces la pregunta que vamos a hacernos obviamente es: ¿cómo es que funciona esto? ¿Por qué funciona esto? Y la respuesta que vamos a dar es por arte de ciencia. Por arte de ciencia, claro. Vayamos que sí. ya mismo entonces a ver el primer por arte de ciencia de Vale Edelstein. Por el poder de los cositos del tiempo que cambian de color, actívense en forma de virgencita, en forma de delfín. ¿Quién no vio alguna vez estos adorables adefesios, clásico souvenir de la costa atlántica, capaces de pronosticar el estado del tiempo? Pero ¿cómo es que funcionan? Por arte de ciencia, claro. Un cosito del tiempo, tal es su nombre técnico, es un objeto que cambia de color según la ocasión. Si está de color azul, esperaremos que el día esté lindo. Si se pone de color violeta, inestable. Y si está rosa, se viene la lluvia. La explicación de su funcionamiento es pura química. Una de las caras del objeto
está cubierta por una capa de óxido de silicio, también conocido como sílice, un compuesto que es muy higroscópico. Eso quiere decir que absorbe fácilmente el vapor de agua del ambiente. Es el material que se suele encontrar en los productos antihumedad para placares, por ejemplo. El óxido de silicio no es coloreado, pero se le agrega, y esta es la clave del adefesio, cloruro de cobalto. Una sal que cuando está seca es de color azul, pero cuando se hidrata, es decir, que se rodea de moléculas de agua, pasa a ser de color rosa. A este tipo de compuestos, que frente a estímulos externos cambian su color, se los llama cromoactivos. Cromo es una palabra griega que significa color. En este caso, el cambio de color se da por la interacción con el agua, pero para otros compuestos puede ocurrir por otro estímulo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los autitos o de la ropa de muñecas que cambiaban de color cuando los sumergían en agua fría o agua caliente? Eso se debía a compuestos termocrómicos, es decir, compuestos cromoactivos que cambian de color en función de la temperatura. Pero volvemos al cosito del tiempo. El adorable adefesio, entonces, no es otra cosa que un higrómetro, es decir, un instrumento que mide la cantidad de vapor de agua, o sea, la humedad que hay en el ambiente. Y este cosito del tiempo coloreado no es el único higrómetro casero del que disponemos. Hay otro muy curioso, el higrómetro de cabello, uno de los más antiguos que existen. Consiste en un grupo de cabellos retorcidos formando una cuerda. El cabello responde a los cambios de humedad contrayéndose o expandiéndose, y ese cambio en la longitud de la cuerda se puede usar para indicar la humedad que hay en el ambiente. En general, se comercializan como un adorno llamado casita del tiempo, que tal como lo dice su nombre, es una casita con 2 puertas por las que se asoman 2 figuras. La cuerda de cabello está conectada a una varilla unida a ambas figuras. Si el aire está seco, la varilla sufre una torsión que desplaza a una de las figuras hacia afuera de la casa, y si hay mucha humedad, a la otra. Pronosticar el estado del tiempo no es nada sencillo, y estos instrumentos solamente están considerando una variable, la humedad. Lo que ocurre es que muchos cambios en el estado del tiempo están relacionados con ella. En particular, un aumento de humedad suele indicar precipitaciones. De ahí que gracias al color del caballito de mar o del lobo marino, podamos inferir si salir a andar en bicicleta o quedarnos en casa viendo la liga. Todo, claro, por arte de ciencia. Ahora vamos a ver una sección que nos encanta porque es una sección que nos muestra que no hace falta ir a un laboratorio para hacer ciencia. Se puede hacer ciencia en muchos lados y se puede hacer ciencia incluso en tu casa. Experimentar, meter las manos en la masa, aprender de los que saben. Claro que sí, estamos hablando de ciencia en casa. Y en esta primera edición nos vamos al taller de Santi Rewill, que lo amamos. Lo amamos. Para aprender a hacer un diente de gigantosaurio. Wow. Todo con técnicas de paleocartón. Espectacular. Espectacular. Vayamos ya mismo a verlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Rewill, bienvenidos a mi taller. Hoy les quiero contar sobre mi proyecto de paleocartón. Trabajo en paleontología hace muchísimos años, empecé como voluntario en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y desde entonces trabajo en distintas tareas de la paleontología. Cuando empecé era muy chico y cuando llegó el momento de elegir si me dedicaba a una carrera universitaria, ya tenía bastante experiencia en tareas técnicas de la paleontología y decidí volcarme para ese lado, para las tareas manuales de la paleontología. Esas tareas consisten desde el trabajo de campo, de salir a buscar fósiles, hacer la extracción y traer las piezas al museo. Y una vez en el museo nos dedicamos a limpiar y restaurar esas piezas, que es un trabajo que lleva mucho tiempo. Pero además hacemos tareas de exhibición, armar los esqueletos, exhibir las piezas que mostramos y me he dedicado mucho a lo que llamamos paleoarte, que es mostrar cómo imaginamos que estos animales que estamos estudiando podrían haber lucido en vida. Pero además, y esto para mí es lo que lo hace más interesante, para cada pieza me comunico con investigadores e investigadoras que sean especialistas en el tema. Y ellos me brindan un montón de conocimiento y además me van asesorando para que la pieza que haga, si bien está hecha de cartón, sea lo más fiel posible al fósil.
Hoy les quiero enseñar a hacer con cartón un diente de Giganotosaurus, un dinosaurio gigante que habitó acá en Patagonia. Y conozco la persona exacta para asesorarnos en el tema. Estoy llamando por Zoom a Juan Canale, que es investigador del CONICET, es paleontólogo y trabaja en el Museo Villa del Chocón. Él es especialista en estos animales y le voy a pedir que nos asesore y nos cuente un poco sobre Giganotosaurus. Juan, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Santi? Un gusto poder charlar con vos. Vamos a hablar un poquito del Giganotosaurus carolini, que es la estrella de nuestro museo acá en el Chocón. Es un dinosaurio carnívoro del grupo de los terópodos, que resulta ser uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo. Se encontró en el año 1993 acá en el Chocón. Lo encontró un poblador local, Frank Carolini, a quien le dedicaron el nombre de la especie. Y el nombre Giganotosaurus hace referencia a su tamaño gigante, significa reptil gigante del sur. El cráneo, que está bastante completo, mide aproximadamente, habría medido entre 1,60 m y 1,80 m de longitud, y tiene varios de estos dientes, como este que está acá. Este es uno de los más grandes que tenemos, que miden la corona, o sea, la parte que sobresale a la raíz, que es la que está implantada en el hueso de la mandíbula, y la corona, más de entre 10 y 15 centímetros de longitud. Y tiene la característica de tener la forma como de la hoja de un cuchillo, o sea, en punta, curvados posteriormente, y lateralmente bastante comprimidos. Excelente, Juan, muchas gracias. Después te cuento cómo nos salen. Ahora vamos a ponernos manos a la obra. Para este tutorial vamos a necesitar cartón, algún cartón más fino y también cartón corrugado, lápiz o lapicera, tijeras, pegamento, cinta de papel, papel cortado en pequeños trozos, lijas, pintura acrílica, pinceles y una esponjita. Bueno, este es el diente que vamos a hacer. Así nos va a quedar. Ahora les voy a mostrar paso por paso cómo llegamos hasta acá. Lo primero que voy a hacer es, en un cartón fino, que puede ser la tapa de un cuaderno o una caja de cereal, voy a trazar la silueta del diente. Esto lo pueden hacer también basándose en una foto que pueden buscar en internet. Voy a cortar esto. Y ahora lo que voy a hacer es usar este de plantilla para cortarlo 4 veces sobre cartón corrugado, sobre un cartón un poco más grueso. Estos dos los voy a usar para la superficie externa, pero estos que los vamos a usar de relleno los voy a cortar un poco más chiquititos para que le dé volumen al diente. Y además, como acá la raíz está comprimida, está aplastada, le voy a cortar una forma de herradura en la base. Ahora que tengo todas las partes cortadas, vamos a usar el cartón finito, para que sea el centro del diente y nos va a servir para hacer el filo. Y el cartón corrugado va a generar el volumen, pero además lo podemos aplastar, lo podemos modelar, además de doblarlo, podemos comprimir el corrugado para poder generar esa forma que buscamos. Ahora voy a pegar todo esto con pegamento y con cinta voy a generar los bordes más prolijos. Acá estoy pegando bien y apretando para generar esta depresión, y ahora los bordes los voy a modelar un poco pegándole cinta de papel. Y fíjense que la raíz, el borde va a quedar redondo, y en la corona el borde tiene que quedar filoso. Así ya está hecha la forma del diente. Lo que voy a hacer ahora es pegarle pedacitos de papel con pegamento para cubrir toda la superficie, y eso va a hacer que quede más unido y prolijo antes de pintar. Para hacer la cartapesta le pongo pegamento al papel con el pincel y después lo pego igual que hice con la cinta. Ahí ya está todo cubierto de papel de cartapesta. Ahora podemos aprovechar para emprolijarlo antes de dejarlo secar. Cuando la cartapesta ya está bien seca, lo que voy a hacer ahora es lijarlo para emprolijarlo un poco. No demasiado, porque las imperfecciones del papel van a simular un poco las grietas del fósil. Con una lima de uñas, usando el borde, voy a ir marcando pequeñas escotaduras para hacer los dentículos, es decir, de acá hasta el extremo vamos a ir haciendo marquitas. Y ahí ya estamos listos para pintar. Para pintarlo lo que voy a hacer es usar una mezcla de colores. Tengo acá 3 colores. También voy a aprovechar que ya la cartapesta la hice con papel madera, entonces ya tengo una base de color. Con el blanco lo voy a manchar un poco
y después arriba con marrón y con negro le vamos a hacer algunos detalles y lo vamos a ensuciar. Por último, con una esponjita voy a mezclar un poco de marrón y de negro y voy a ir manchando todo el diente para que quede más orgánico, más natural. Bueno, y así ya está terminado nuestro diente de Giganotosaurus de cartón. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por venir a mi taller. Espero que lo puedan hacer en sus casas. Como ven, con cartón y materiales muy cotidianos podemos hacer ciencia en casa. Así que ojalá hagan o este diente o los proyectos que a ustedes se les ocurran. Y nos vemos pronto. Me había olvidado qué lindo que es el taller de Santi Rewill. Qué bueno que está ese diente de gigantosaurio, me encantó. Y recuerden que si lo hacen en sus casas, por favor, nos avisan, nos mandan los videos, sáquense fotos. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y nos encanta ver sus creaciones. Por un momento sentí que estábamos en el Jurásico. Espectacular. Tenemos que ir a un corte, pero no se vayan porque enseguida volvemos con la historia del fútbol. Va a estar buenísimo, enseguida volvemos. Alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Último bloque de la Liga de la Ciencia en este modo especial que estamos, que es el modo verano, este especial de verano, en el que tuvimos nuevas secciones hermosas. Tuvimos un poquito de ciencia en el territorio, ciencia con impacto social, con escenarios de ciencia. Tuvimos un poquito de ciencia en la vida cotidiana, tuvimos ciencia en casa, tuvimos de todo. Y vamos a cerrar con un poquito de una ciencia que nos encanta, que es la historia. Quedamos todavía manija con el Mundial, así que vamos a charlar de la historia del fútbol, ¿no? Claro que sí, me encanta. ¿Cuánto saben ustedes del comienzo del fútbol en la Argentina? Yo la verdad que creo que todavía tengo mucho por aprender. Me parece que en esta oportunidad vamos a aprender del mejor. Le damos un fuerte aplauso a Sergio Wisniewski. Sí. Sergio, grande. Genio. El mejor historiador. ¿Cómo andan, amigos? El mejor profe. Muy bien, profe. ¿Cómo le va? Vamos a hablar de historia del fútbol. Sí. Ustedes saben que ya es un área, historia del fútbol es un área del CONICET. Es una investigación del CONICET que hace el historiador Julio Friedenberg. Ajá, mira que por lo tanto, tenemos entidad para hablar de... Claro, y es que debe haber mucho material. ¿Y cómo se entrecruza con otras cuestiones, no? Como que están tan... Y lo primero que hay que aclarar es qué es historia del fútbol, ¿no? Porque una vez me tocó dar una clase de historia para los que estaban haciendo un curso para técnicos, para directores técnicos. Ah, mira. Y historia del fútbol, entonces me preguntaban, ¿quién hizo el gol en 1966? Y eso no es, ¿no? Porque eso uno va a internet y ya está. Claro. Historia social del fútbol, es decir, las relaciones sociales, económicas, políticas que están involucradas en el fenómeno del futbolístico. ¿Cuándo fue? Vamos con preguntas. ¿Vos sos futbolero, Sergio? A full. A full. Estás todavía empapado del Mundial. Bueno, a ver, ¿la primera pregunta? La primera pregunta que les quiero hacer. Bueno. ¿Vos a nosotros? ¿Vos a nosotros? Por supuesto. Bien, no se sé da una inversión de roles. Dale, va a haber otro tipo de pregunta. ¿Cuándo se jugó el primer partido de fútbol de la Argentina? Oficial, ¿no? Porque me imagino que... Bien. El que está registrado. Está registrado. Yo diría así, principio del siglo XX, te tiraría por tirar un año, 1910. Bueno, yo me la voy a jugar a 1899. Incorrecto. 1867. 1867. Hace un montón, realmente. No es oficial, porque todavía no había una AFA ni nada por el estilo, pero es el primer partido registrado en el que está escrito que hubo un partido de fútbol en el actual terreno donde está el planetario. ¿En serio? Me muero. Saludos a nuestro amigo astrónomo. Sí, Mariano Rivas. Ahí hay se que contarle jugó, a Mariano. Por supuesto, todos eran ingleses. Y acá está la cosa. ¿Y quién contra quién jugó? Los equipos se llamaban rojo contra blancos. Ganaron los rojos 4-0. Pero eran 2 horas. ¿Y por qué hay tantos ingleses acá? ¿Porque ya están los ferrocarriles y todo eso? Exactamente. Será motivo de otra columna igual. No, pero pero en 1840
empieza muchísimos trabajos con los ferrocarriles y empiezan a llegar ellos que ya tenían el desarrollo del fútbol, porque no mucho antes, porque estas creencias de que ya los aztecas jugaban al fútbol, de que el Imperio Romano, eso no tiene nada que ver, se jugaba con una pelota, pero no era fútbol. No era fútbol. Incluso se pateaba, pero fútbol es otra cosa, es lo que inventaron los ingleses en la década del 40 del siglo XIX. Mira. Que al principio no se distinguía del rugby. Eran dos deportes que tenían reglas un poquito grises. Mirá. Y en un momento determinado, justamente como los sectores populares empiezan a adueñar del fútbol, las élites, para distinguirse, dicen, bueno, ellos van con los pies, nosotros vamos con la mano, hacemos dos deportes diferentes. Claro. Pero concretamente acá, de la mano de la construcción de los ferrocarriles, de la llegada de muchísimos inmigrantes ingleses también, ¿no? Claro, claro. Es que en los tiempos libres jugaban este deporte que se jugaba en Inglaterra y al principio solamente lo jugaban los ingleses. En esa época los gauchos no jugaban al fútbol, pero para nada. Ni se enganchaban. Ni se enganchaban. ¿Y la pelota? ¿De qué era? ¿De qué era una material vejiga de vaca inflada. Una vejiga. Ponían unas piedras como arco. Y durante mucho tiempo esa era la pelota. Mirá. Supongo que se volaba un poco, pero bueno, no me imagino la consistencia. Después vieron que vino el cuero cubriendo a la vejiga, ¿no? Ahora, el tema es que también empezó a haber colegios ingleses. Y en los colegios ingleses, en un momento determinado, tenían el problema de la enorme agresividad de los chicos, de los alumnos. Y entonces se incorpora la táctica pedagógica de incorporar deportes en los colegios para que descarguen. Son los colegios ingleses. Son los colegios ingleses. Mirá. Y llaman a un tal Watson, que no es el de la novela, para que venga a hacerse cargo del colegio St. Andrews. Bien. Y el colegio St. Andrews ya tenía implementado esto del O sea, tenían materia fútbol. Materia fútbol, materia rugby, había muchos deportes, pero él incorpora el fútbol porque él trae desde Inglaterra algo que acá no estaba registrado, que eran pelotas de fútbol e infladores. Eso es gracioso porque está registrado que no sabían qué era y está documentado que le quisieron cobrar un impuesto, no sabían lo que era. Bueno, hay todo un tema ahí que permitió que se registre. ¿Y eso ya estamos hablando del principio del siglo XX, eso? No, todavía estamos hablando de 1880 más o menos. 1880, 1882. Bien. Previamente a este partido de fútbol de 1867, por supuesto, empezó a haber la iniciativa de que se juegue, pero muy poca gente jugaba. Por lo tanto, que para formar este partido hubo que poner un aviso clasificado en el periódico The Standard, que lo leían los ingleses nada más, diciendo, estamos buscando otro equipo que quiera jugar. Y así logran ese partido que aparece en los diarios, etcétera. Todas las palabras son distintas, penalty, o sea, todo un lenguaje al que no estamos acostumbrados sobre el fútbol. Duró 2 horas el partido y después, como empezó a haber varios equipos, sobre todo de los colegios ingleses y de los clubes ingleses, se hace el primer torneo de fútbol en 1891. Pero no caminó mucho tiempo, porque para empezar no se ponían de acuerdo con las reglas. Había jugadores que jugaban en un equipo y jugaban en otro equipo, y eso generaba peleas. Y es conflictivo, digamos. Es conflictivo. Había algunas normas incluso para jugar. No existía el offside, por ejemplo. Y había algunas normas para jugar que todavía no estaban del todo estipuladas, ni siquiera en el fútbol internacional. Y entonces se disolvían, se volvían a formar. Y cuando viene Watson, se termina peleando con la gente del St. Andrews y crea un club que va a ser mítico en la historia del fútbol, que es el Alumni. El Alumni, que hoy es conocido por el rugby. Hoy es conocido por el rugby, pero el primer equipo que ganó muchos campeonatos de fútbol, estoy hablando como 12 al hilo, fue el Alumni. Hasta que, y acá viene la otra parte de la historia, y por eso digo que hay que prestar atención a la historia social, empezó a ocurrir a partir del siglo XX un fenómeno que es que las vías férreas se iban alargando en la ciudad y entonces cada vez más barrios florecían. ¿No? Y en ese florecer de los barrios empezó a desarrollarse el fútbol barrial. En la calle. En la calle. Claro. Era muy fácil. Se juntaban 10 amigos, formaban un equipo de fútbol. Claro. Y además, que jugaba con los de la otra esquina.
Claro, claro. Y además La Pampa es muy propicia para el fútbol, ¿no? Por ser un territorio plano, Claro. es una canchita, es una cancha de fútbol gigante. Exacto. Y se llenó de eso. Y estaba todo lo que está detrás del equipo de fútbol. Organizarlo, conseguir el adversario, juntar las camisetas, etcétera, etcétera. Lo cual generaba una forma de organización social. Claro. Quiénes eran los miembros, muchas veces eran Claro. los mismos jugadores los que hacían todo, pero Claro. en otros casos eso se empezó a desarrollar cada vez más. Claro. Por ejemplo, el nacimiento del club Independiente, que no fue en Avellaneda, su nacimiento, que fue en el centro de la ciudad de Buenos Aires, fue un grupo de empleados de una empresa de comercio, de un comercio, que empezaron a decir, bueno, jugamos, formaron el equipo, entrenamos, etcétera, etcétera. Consiguieron ese predio en la ciudad de Buenos Aires, después lo consiguieron en Avellaneda, porque era muy difícil que te dejen tener un estadio tan grande en medio de la ciudad. Claro. Y ahí se crea uno de esos clubes, por ejemplo, ¿no? O sea, todos sabemos que River también creció y se desarrolló al principio en el barrio de La Boca. Ahora, ese desarrollo inicial hizo que cuando empezaron a jugar los criollos contra los ingleses, les empezaron a ganar. Porque ya habían jugado en las calles, digamos, en los barrios. Sí, en las calles Claro. se explotaba Ahí de está. cantidad de equipos. Muchos de ellos, por supuesto, dejaban de existir, pero otros empezaban a tomar cada vez más importancia. ¿Y cómo eran esos encuentros? En medio del barrio había que generar quién iba a ser el árbitro, había que generar o tratar de generar algún tipo de asociación, y eso fue lo que más tardó. Claro. Por ejemplo, entre 1910 y 1912 había 2 torneos paralelos. Ah, Se peleaban. claro. Después, entre 1920 y 1926, de nuevo. Durante 6 años, 2 torneos paralelos. Claro. Recién en 1931... Pero ahí, en esos Pero ya ahí- torneos para ellos, ¿había el club de barrio que tiene un equipo de fútbol? ¿Ya empezó a tomar esa forma? Sí. Empezó a tomar esa forma. En algunos casos, solamente fútbol. En otros casos ya era un club social con Claro, otro tipo de actividades. Los clubes preexistentes empezaron a adoptar el fútbol. Claro. Ahora, olvídense de la popularidad que tiene ahora, nada que ver. Era algo de lo que se hablaba, muchos jóvenes participaban, pero no se transmitían en vivo partidos de fútbol. Apenas que había un que otro comentario en algún medio de prensa sobre esto, pero no es que en las conversaciones cotidianas, como ahora, una de las primeras preguntas que se le hace al otro es ¿de qué cuadro sos? Sí, ¿De qué cuadro sos? Inmediatamente Sí. en la pregunta. Pero acá no era todavía eso. Pero en 1931 surge una asociación. Pero ahí ya había sido el primer mundial. ¿Cómo? En 1931 ya había pasado. Sí, pero no se unificaban en una sola asociación. Ya existía la FIFA. Ah, Y por ejemplo, la Argentina en el segundo mundial no fue. Algún día tendríamos que hablar del mundial del 34, que es el mundial Que gana de Italia. Mussolini. Claro. El mundial en el que un jugador que estuvo en la final de Argentina-Uruguay del 30, jugando para Argentina. jugando ¿no? para Argentina, Sí. estuvo de nuevo en la final del 34, pero jugando para Jugando para Italia, Italia. porque Mussolini lo quería sí o sí en su equipo. Claro. Y el tipo cuenta una anécdota que es maravillosa. En el 30, en el estadio de Uruguay, Montevideo, decía, en el 30, si ganábamos el partido, nos mataban. En el 34, si Si no perdíamos el ganábamos, partido, claro. nos mataban. Claro, bien, claro. Ahora, el tema es que a partir del 31 empieza a haber un problema con los jugadores. Porque hasta ese momento el fútbol era amateur. ajá. Bien. Y había como una regla que se mantuvo durante mucho tiempo en el rugby, que es que tenía que ser amateur. Todo el mundo sabía que no era amateur, pero se supone que tenía que ser amateur. Por lo tanto, O sea, se les pagaba a los jugadores, pero por atrás. en claro, negro. decían que era un amateurismo sucio. Bien. Es decir, no era un No era amateurismo. nada. Pero los jugadores no tenían posibilidad de negociar su salario, etcétera, Claro. etcétera. Y entonces en el 31 hay una huelga, importante huelga de jugadores. Recordemos que había una dictadura, estaba Uriburu en ese momento en el gobierno, y van a la Casa Rosada gritando libertad, libertad. Y es muy gracioso lo que ponen en la vanguardia del Partido Socialista, que dice, le están gritando libertad, libertad, pero no le están gritando en contra de la dictadura a Uriburu, le están diciendo queremos libertad de contratación. Entonces, el gobierno instituye que haya fútbol profesional, que se profesionalice el fútbol, y que el sueldo de los jugadores tenga un tope. Ponen un tope, pero por lo menos que se Ya es acepte profesional. pagarles. Esto va a traer una década después un problema grave, porque como hay un tope para ganar dinero, que incluso la FIFA lo imponía, una cantidad impresionante de jugadores, los mejores jugadores de Argentina se fueron.
Por se fueron a Colombia, por ejemplo. Porque les pagaban más. Porque le pagaban más porque Colombia no estaba en la FIFA. Entonces, el espectáculo ya se había desarrollado como negocio, pero todavía no habían adherido a la FIFA. Por lo tanto, grande gloria del fútbol argentino, se fueron a Colombia y desarrollaron el fútbol colombiano. Incluso algunos se fueron a Cuba. Pero aquí quedó como una especie de fútbol vaciado. Claro. Pero esa huelga del 31 cambia las cosas y en 1932, que asume Agustín P. Justo la presidencia, es el primer político que ve lo que es el fenómeno del fútbol y entonces es el gran constructor de la cancha de Boca, es el gran constructor de la cancha de River, es el que iba, hacía el puntapié inicial, ¿no? Ese de hacer el primer, participaba en todos lados y los diarios de la época decían con cierta malicia, pero con mucha verdad, él no es de ningún equipo, él vio la importancia política del fútbol porque de esa manera le entra a los sectores populares. Después, utilización política del fútbol, tenemos decenas de casos, ¿no? Incluso el yerno de Agustín P. Justo se convirtió en presidente de la AFA. Miren si tenía presente ya la situación. Época, los familiares. Porque durante mucho tiempo, esto es un dato curioso, durante mucho tiempo al presidente de la AFA lo ponía el presidente de la Nación. Mirá. Estaba instituido de esa manera. Después eso fue cambiando a medias, ¿no? Porque esa situación se siguió manteniendo hasta que llegó Julio Grondona, que en lugar de ver como un presidente va poniendo al presidente de la AFA, él iba viendo pasar los presidentes y él seguía. Por eso tenía el anillo que decía todo pasa, ¿no? Todo pasa. ¿En qué año empezó Grondona en la AFA? Empezó al año siguiente del Mundial 78. En el 79 empieza Julio Grondona y se sostuvo durante muchísimo tiempo y logró independizar, no diría independizar a la AFA de la política, sino tener el suficiente peso para que no venga un... Con cada presidente supo negociar. Una anécdota muy curiosa también es lo que pasó en 1980 con Diego Armando Maradona. Maradona, saben que en el 79 la rompió toda en el Mundial Juvenil de Japón y en el 80 Barcelona lo quiso comprar. Después lo logró comprar, pero el pase se iba a dar en 1980 y la dictadura emitió un decreto prohibiendo la venta de Maradona, prohibiendo la venta de Maradona, diciendo que era de interés nacional sostener a Maradona en la Argentina para que pueda jugar el Mundial del 82 y aparte para que siga jugando en Boca, o en ese momento ya estaba en Boca, para que siga jugando porque algo imposible de olvidar del fútbol es que es parte de un circo colosal, más allá de que despierte pasiones. Y lo que ocurrió en el 82 también fue muy interesante porque cuando fue la Guerra de Malvinas, antes de declarar la rendición, pasaron dos cosas muy fuertes. Primero, los militares nos animaban a decir, miren, todo eso que decíamos de que veníamos ganando era mentira, perdimos. Entonces, primero trajeron al Papa. Vino por primera vez un Papa a la Argentina, el Papa Juan Pablo II. Pero además, al día siguiente empezó el Mundial de España, que era la selección del Mundial 78 más Maradona. Era una selección que prometía mucho. Estrenan ese partido, la Argentina pierde. O sea, no logran tapar la realidad con el Mundial, pero recién al otro día, después del Papa, al otro día el Mundial, al otro día se anuncia, ya en pleno Mundial 82, que las tropas inglesas habían triunfado sobre las argentinas en las Malvinas. Casos así de utilización del fútbol para tapar la realidad hay millones de casos, pero al mismo tiempo, y me gustaría hacer hincapié en esto más que en lo que acabo de decir, y cerremos con esto. Siempre fue el fútbol un enorme oportunidad de sociabilización, un lugar de sociabilización en los lugares de trabajo, en los barrios, etcétera, porque una cosa es el fútbol profesional y otra cosa es el fútbol popular, que une mucho más de lo que separa al público en general. Gran historia y muy vinculada a la historia argentina con el fútbol, porque fuimos en la América Latina y en América en general los primeros que empezamos a desarrollarlo.
Sergio, qué interesante. La verdad es que podríamos charlar un montón de tiempo. Se nos fue el programa, me encantó. Aprendí un montón de cosas sobre la historia del fútbol y se vienen grandes columnas, ¿no es cierto? Un golazo, ¿no? Un golazo. Golazo sus columnas en el especial verano. Vamos a tener varias más, así que hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Bueno, Sergio, Andy, se nos fue el primer especial de la Liga de la Ciencia en el verano. Tuvimos un poco de todo. Tuvimos ciencia en casa, tuvimos escenarios de ciencia, la ciencia que contamos ahí en el territorio. La tuvimos a Vale Elstein. De todo. Cerrar con Sergio es espectacular. Un lujo, hablando de fútbol, aparte para los futboleros, un lujo total. Se nos fue el programa, pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. Chau, hasta la semana que Un viene. cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa,